Muy bien, Karina, pues empezamos con una oración, ¿te parece? Sí, me parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para compartir. Te damos gracias por este tiempo que nos das con nuestra hermana Karina. Pedimos que tu Espíritu Santo se derrame en nosotros para que este testimonio sea para darte gloria a ti. Y nos cubrimos con tu sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues muy bien, Karina, estamos con nuestra hermana Karina desde Chile, ¿verdad? Sí, Estamos sí, con ella y con una gran alegría de compartir su testimonio y de compartir algunas cosas que nos edifican mucho a todos nosotros como católicos y nos edifican mucho pues para salir adelante y seguir adelante. Bienvenida, Karina. muchas gracias, estoy muy agradecida de esta invitación y de poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Pues queríamos preguntarte, Sí, una de las dudas que tenemos es, ¿por qué las terapias de sanación, entre comillas, que manejan energías, sí. son puertas que se abren al demonio? Y si ahí podemos incluir la homeopatía, que a veces la ocupan mucho, incluso pues cristianos católicos convertidos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la homeopatía, ya que me nombras la homeopatía específicamente, sí, está considerada, de hecho, dentro de todas estas terapias que son nocivas para nosotros, eh, principalmente porque es algo importante, es tratar de ir a la fuente. ¿Ya? Cuando nos encontramos con terapia, porque yo sé que es un poco difícil de repente diferenciar qué terapia puede ser nociva para el alma y cuál no, es muy importante el verificar el origen, ver de dónde viene, quién fue el fundador, el creador de la terapia, de dónde nació, cuáles fueron los estudios que siguió la persona. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la homeopatía es muy simple llegar a saber que Hahnemann, que el doctor Hahnemann, que es el creador de la terapia, era masón. Entonces ahí ya nosotros nos debería como católicos, nos debería ya como prenderse las alarmas un poco. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos de que un masón grado 33 en una de las ramas de la masonería es un consagrado a Satanás. Por lo tanto, tenemos conocimiento de que cualquier cosa entonces, podríamos llegar a decir, de que si yo sé que hay una terapia que fue creada por una persona que tiene un camino que es completamente opuesto al camino de Cristo, yo no debería utilizarla. Entonces, esa es como la razón principal del tema con la homeopatía. Ahora, las distintas otras terapias no son todas las terapias alternativas, porque existen terapias que son muy benéficas y además muy seguras para un católico, para un cristiano utilizar, pero hay otras que no. Y ahí es donde viene la diferenciación. Y estas es las que son nocivas, las que vienen a ser ya perjudiciales para nuestra alma y nuestra unión con Dios principalmente. eh, Son todas las terapias que tienen que ver con el tema energético, ¿no? Como con todas estas terapias que ya salen de la parte fisiológica y se meten ya de lleno a todo el tema que tiene que ver con la energía, con los chakras, con canales energéticos dentro del cuerpo, con iniciaciones, imposiciones de manos. O sea, cuando ya el terapeuta tiene que pasar por una iniciación para poder hacer la terapia, eso es altamente peligroso, porque las iniciaciones tienen connotaciones espirituales. Entonces, a uno le van a decir de que te van a abrir el canal, ya que es como la columna vertebral, para que entre un conocimiento antiquísimo de un linaje no sé cuánto y bla, 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 pasado de maestro a discípulo, pero en verdad, así como a terminología más simple, lo que está pasando ahí es que realmente, efectivamente, tienen tu consentimiento para abrir el cuerpo de alguna manera y de abrir el espíritu, el alma, a recibir en tu corporalidad física un demonio. Eso es. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar ya más,
más atento, y que siento que esa es una buena diferenciación entre una terapia que, por ejemplo, con prueba y error, como la fitoterapia, como muchas técnicas que tienen que ver con el cuerpo, con la postura, que difieren mucho de esto. O sea, realmente tiene un estudio, uno puede ir atrás y puede ver de que la persona que se dio cuenta de esto fue porque estudió muchas cosas, porque pasó por la medicina, pasó por la fisiología, y fueron ocurriendo cosas y descubrió que habían ciertas maneras de posicionarse que permitían un tipo de respiración, etcétera, pero que no es de la nada. No es como que normalmente estas terapias que son más místicas, le podrían decir, que tienen como más canalizaciones y todo ese tipo de palabras que escuchamos de repente, están directamente vinculadas con un ángel caído, que hace de ángel de luz, que son como estos maestros ascendidos de los que uno escucha este como conocimiento que viene de otro lado, y eso ya estamos hablando de otras cosas. Entonces, sería una buena manera como de poder diferenciarlas. Sí. La raza, sí. Y lo otro que me preguntaba en esto como englobado era la razón de por qué es peligroso, ¿verdad? Uh-huh. Y la razón de por qué es peligroso es porque precisamente puede ser muy sutil al principio, pero lo que tienen la gran mayoría de estas terapias alternativas, que no son la totalidad de las terapias alternativas, pero las que son nocivas, lo sacan a uno del camino de la confianza en Dios. Te van sacando muy de a poco de primero que nada la relación que uno tiene con Dios. Te empiezan a dar esta como sensación de que yo lo puedo todo solo. Entonces, de a poco, muy de a poco, que tú no te vas dando ni cuenta, se te olvida de que hay alguien que te va guiando tu vida, ¿verdad? Entonces uno empieza a tener como esta concepción de que uno maneja más o menos, poco menos que todas las cosas de su vida, y además genera una pérdida, al igual que los pecados, una pérdida de la luz del alma, ¿ya? Entonces cada vez que yo voy a una terapia alternativa que cae dentro de estas, que son las que trabajan con ángeles caídos, que vendría a ser una terapia espiritual, claro, pero que no se vende así. El problema con eso es que para cada una de estas terapias, que fue lo que me tocó a mí experimentar a través del proceso de la liberación y del exorcismo, es de que cada una de estas terapias tiene un ángel caído que la rige. Entonces, ese ángel caído hace una transacción, y la transacción que hace, obviamente no la sabe ni el terapeuta, ni la sabe el paciente. La sabe solo el alma del que está recibiendo la terapia y el ángel caído. Entonces, uno puede llegar porque tiene una afección pulmonar, por ejemplo, y tú tienes alergias, muchas alergias, y llegas a este lugar o por las flores de Bach o cualquier otra terapia que esté dentro de esta categoría, y la transacción que este ángel caído va a hacer es, ¿tú te quieres sanar el pulmón? Perfecto, ningún problema. Yo te sano el pulmón a cambio de la luz de tu alma. Entonces, como uno ya está asintiendo, sin saber a lo que está asintiendo, pero está ahí, por lo tanto el libre albedrío está. Yo voy al lugar, digo que sí, dejo que me hagan imposición de mano, o dejo que me pongan los imanes, o dejo que lo que sea, ahí ya está tácitamente el alma aceptando esa transacción, y lo que ocurre es muy perjudicial, porque cada vez que tú vas a la terapia, por eso estas terapias funcionan tan rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toman algo muy preciado, que es la luz de tu alma, y la ocupan para sanar algo que se va a morir igual, que es el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la luz del alma, si uno no tiene una vida sacramental, es absolutamente muy difícil de reemplazar, porque la única manera que tú puedes obtener esa luz de vuelta, que es lo que hace el sacerdote cuando te absuelve, el Espíritu Santo pasa a través de él y te devuelve la cantidad de luz que tú perdiste en el pecado, o en este caso en la terapia. Pero si una persona no tiene una vida sacramental, es mucho más difícil, o sea, es muy, muy perjudicial, tanto para aquel que tiene una vida sacramental, porque nunca nadie se va a ir a confesar por haber hecho 1 hora de yoga, ¿te fijas? Entonces, uno tiene que saber que eso es algo que estaba mal, y darse cuenta, arrepentirse, ir y hacerlo, pero alguien que está tomando eso como algo cotidiano de la vida,
tú no vas a ir a tu sacerdote a confesarte de que estuviste 1 hora haciendo yoga o que vas todas las semanas, porque eso no existe, no se siente como que es algo que uno tuviese que confesar, por lo tanto no se te devuelve nunca esa cantidad de luz. Y el problema es que nosotros necesitamos una cantidad de luz que es, lo he dicho varias veces, que es casi matemática, para enfrentarnos con la luz primigenia que es Dios. Porque si no vamos a sentir mucho temor y nos vamos a ir a esconder. Y para esconderse de la luz, el único lugar posible son las tinieblas. Y el problema es que cuando llegamos ahí no podemos salir. Entonces es absolutamente fundamental el estar consciente de que realmente lo que está ocurriendo en una terapia alternativa que te promete que en 2 meses te va a sanar y lo hace, porque funciona muy rápido, es que te están ocupando algo que es imperecedero, algo que es eterno y absolutamente fundamental para nuestra vida, y la están ocupando en la carcasa que va a morir. Y nos deja absolutamente desnutridos. Entonces nos deja con una cuota demasiado baja para ese momento culmine de nuestra vida, que es nuestro encuentro con Dios. Karina, queríamos preguntarte también, ¿qué función, ahorita que hablas un poquito de la confesión, cómo nos ayuda? Nosotros los católicos sabemos que es un sacramento, que es un signo visible de Dios entre nosotros, pero ¿cuál es tu punto de vista? El sacramento de la reconciliación o de la confesión, ¿cómo nos libera y cómo nos ayuda? Después de la Eucaristía, yo creo que van casi juntas, pero como es Jesús ahí mismo, el sacramento de la confesión es uno de los regalos más maravillosos y hermosos y la prueba más grande dentro de nuestra iglesia de la misericordia de Dios, de cómo Él realmente nos ama con locura, y lo único que quiere es que volvamos a Él, y es la mejor manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque al ir perdiendo esta cantidad de luz, no vamos a estar preparados, porque nosotros perdemos la luz con el pecado también. Cada vez que nosotros pecamos, perdemos es una cantidad X de luz de nuestra alma, y es necesario recuperarla para poder tener un buen encuentro con Dios, para que no nos dé miedo, para que no nos dé susto, para que no sintamos que nos estamos quemando. Y además tiene como una doble función, porque una es la función del arrepentimiento, del crear realmente una conciencia sobre lo que yo estoy haciendo mal, sobre lo que no me está funcionando, pero también tiene la potencialidad de hacernos avanzar en el camino espiritual de manera mucho más rápida, principalmente primero porque a nivel psicológico trabaja con la culpa, porque la culpa es así como nos dice San Pablo, el arrepentimiento es necesario, por supuesto, el darnos cuenta cuando hacemos las cosas mal y querer hacerlas mejor, pero la culpa es absolutamente detrimental, nos hace mal. De hecho, es una de las herramientas que ocupa el enemigo para alejarte de Dios, es hacerte sentir muy culpable, como que nunca te van a poder perdonar, ni Dios, ni Jesús, ni la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, nada, porque lo que tú hiciste fue tan malo, ¿no? Entonces, se agarra de eso. Entonces la culpa no es buena. El arrepentimiento sí, pero la culpa no. Entonces el sacramento de la confesión además actúa a un nivel psicológico que te despoja de caer en la culpa, de caer en sentirte culpable, porque ya volviste a establecer esa relación con aquel al que amas y que te ama infinitamente. Entonces, también la relación que hay y lo muy beneficioso del sacramento de la confesión es, primero que nada, que al devolvernos la luz, nos dejan una cuota cero, que no es lo mismo que decir borrón y cuenta nueva, porque nosotros estamos conscientes de que cuando vamos a confesarnos, lo que estamos borrando ahí es precisamente la culpa, ¿verdad? Que no entremos en la culpa, pero sí nos queda la pena, que esa la vamos a tener que pagar o en vida o en el purgatorio, pero al ir a confesarse, a nosotros se nos entrega el regalo preciosísimo del estado de gracia. ¿Y qué es lo tan hermoso del estado de gracia? Que al estar así, en estado de gracia, quiere decir, en buenos términos con Dios, una buena relación con Dios. Si yo me muero en este momento, me muero bien.
Si yo me muero en pecado mortal, estamos en problemas, y en problemas bien graves. Entonces, la confesión para un católico comprometido, para un creyente que ama a Jesús y que quiere llegar al cielo, y que quiere hacer un camino de santidad, es absolutamente indispensable. No es una cosa de una vez al año, ni una cosa de una vez al mes. Cuando nosotros leemos la biografía de Juan Pablo II, él se confesaba 2 veces al día. 2 veces al día y era el Papa. O sea, como, me dice que queda para nosotros, que no se tendría que estar con el sacerdote al lado todo el día, ¿no? Pero como, entonces hay que considerar que es así, o sea, tenemos una vida ajetreada, no somos ascetas, no estamos ahí en el monasterio, entonces no estamos tan vigilantes como a lo mejor debiésemos estar, por lo tanto sabemos de que al salir ya con que yo haya sentido un enojo hacia un otro, aunque no lo haya verbalizado, ahí ya hay algo que yo tengo que trabajar, que tengo que poder observar. Entonces la confesión nos permite hacer esa observación de uno mismo, porque cuando ya empiezas a confesarte regularmente, tú mismo te vas dando cuenta en qué te caes normalmente, cuáles son tus pecados más frecuentes. Entonces, por lo mismo, te puede dar como una guía de cuáles son los problemas a trabajar. Porque si uno ni siquiera se hace como esa revisión, que nos sirve mucho la confesión como esa revisión de que en dónde me caigo, por qué me estoy cayendo, podemos ir de a poco anticipando las situaciones. Por ejemplo, si yo me caigo siempre en la rabia, en que pierdo la paciencia y me da rabia, puedo yo anteponerme a las situaciones, porque si yo sé que pierdo la paciencia, por ejemplo, cuando no he comido, por poner un ejemplo, y tengo un poquito de hambre, entonces ya como que empiezo a perder la paciencia y como que me pongo un poco irritable, si yo ya conozco eso de mí y sé de que eso me va a llevar a cometer un pecado contra mi hermano, contra mi prójimo, a pasar a llevar el amor con el prójimo, porque voy a reaccionar mal si me preguntan algo y yo ya estoy un poco irritada y con hambre, bueno, entonces yo ya sé que eso me ocurre, por lo tanto, si empiezo a sentir que tengo un poquitito de hambre, le pongo freno a la cosa, digo, no, esto me lleva a un mal lugar. Entonces, esos son los grandes beneficios de la confesión, que además de tener ahí mismo la misericordia de Dios, de que nos perdona, nos damos cuenta de cuáles son las cosas que tenemos que trabajar. Yo sabía que tú habías hecho un ayuno muy fuerte de 20 y tantos días a Sí. agua solamente, y quería preguntarte qué beneficio tiene para el alma y para la liberación de cualquier pecado o de cualquier mal, ¿no? El hacer el ayuno, cualquier tipo de ayuno, ¿no? Es absolutamente fundamental. Yo no podría explicar con palabras los beneficios del ayuno y la oración, porque son una cosa, van juntos. Cuando uno ayuna no puede no orar, o si no, es como que le faltara son como 2 llaves que se dan vuelta al mismo tiempo, no pueden estar separadas. Entonces, lo que ocurre con el ayuno es que mortifica la carne, y al mortificarla lo que hace es empezar a controlarla. Entonces, como que casi yo me lo imagino como una mano que está tomando la carne completa, mi carne completa, todo el cuerpo, y la está empezando a dirigir, así como, así es como vamos a trabajar, y como que uno tiene más dominio. Al final lo que va ocurriendo con el ayuno es que te permite dominar tus impulsos, te permite dominar tu carne, literalmente, tus pasiones, todo aquello que te hace caer, porque como nos dice San Pablo, no, o sea, Satanás vive en la carne. Es ahí desde donde encuentra sus maneras de dónde moverse, dónde agarrarnos, qué nos seduce, con qué nos entrampa. Entonces cuando uno, de hecho a alguien escuché, no recuerdo en este minuto a quién, que decía de que no hay cosa que Satanás odie más que una persona ayunando. Y es porque está haciendo el ejercicio consciente de dominar su carne. Entonces tiene mucha relación con eso, como primera cosa. Permite que uno vea estas cosas con mucha más facilidad. O sea, cuando uno está ayunando, tú te das cuenta inmediatamente cuáles son las cosas que te hacen caer, de manera muy rápida, y se van apareciendo las soluciones también, porque hay una cosa con la lucidez. Cuando el cuerpo tiene, ya hablando a un tema como más fisiológico, cuando el cuerpo tiene poca comida, uno se pone muy lúcido. Es como casi como esa reacción instintiva del cuerpo que tiene que ir a cazar, entonces se te afina la visión, como que ocurren varias cosas. Bueno, después eso se deja de afinar un poco ya cuando pasan muchos días, pero al principio es así, entonces uno está como muy lúcido, muy atento, y todas estas cosas como que son más fáciles de encontrarle soluciones. Y
Y lo otro también que ocurre, que es muy beneficioso con el ayuno, es el tema de la medida justa. Como que siento que cuando uno se mete en el tema del ayuno, te va quedando más claro cuánto es lo que tú realmente necesitas para empezar. En todo como orden de cosas, porque al principio es un tema como de la comida, claro, cuánto yo necesito para satisfacer este cuerpo con la altura que tengo, como que solo se va regulando. Y lo otro tiene que ver también con la regulación completa de uno mismo, porque como uno está eligiendo y lo está ofreciendo, porque el ayuno hay que ofrecerlo, uno lo ofrece por la intención que tiene, puede ser por un otro, puede ser por uno, por algo muy difícil de pasar, como es un ofrecimiento, y es un ofrecimiento muy potente, porque está muy relacionado la falta de comida con obviamente la muerte, ¿no? Entonces uno está ofreciendo algo que podría ser potencialmente, entre comillas, no es que vaya a ocurrir, pero siento que Dios lo sabe, como que uno está ofreciendo la nutrición, o sea, lo que a mí me alimenta y me sostiene en este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces es un ofrecimiento muy poderoso. Y como es un ofrecimiento muy poderoso, las gracias que vienen acompañadas de un ayuno de corazón pueden incluso llegar a ser infinitas, porque se van dando en el tiempo, van apareciendo en el tiempo. Entonces se van solucionando las cosas que parecían muy difíciles, se van abriendo caminos en lugares en donde uno encontraba solo espinos, y se van apareciendo partes de uno que uno no conocía, y que uno no veía y no había visto, lo que es muy beneficioso, porque esas partes de uno que están siempre en la sombra son específicamente los lugares a donde se va a meter el enemigo, porque tú no conoces que tú eres así, o no lo reconoces, sino que lo proyectas en el otro. Te molesta algo del otro, pero no ves de que eso también lo tienes tú, y es ahí donde se mete y de ahí de donde trabaja. Entonces todo eso queda expuesto con un ayuno. Ya sea un ayuno prolongado, o sea el ayuno que nos pide la Virgen Santísima en Medjugorje, como de miércoles y viernes, a pan y agua, o sea el ayuno de Daniel, que son frutas, verduras, legumbres, 21 días, o el ayuno de Juan el Bautista, que es el de los 40 días, o el de Misión Rúa, que son los 40 días a pan y agua. Entonces... y el de San Pablo, que es de 3 días sin tomar agua ni comer nada. Esos son los que yo conozco. Y bueno, y después vienen los otros, que para las personas que tienen diabetes o que tienen algún tipo de enfermedad que es absolutamente imposible dejar de comer por un tema médico, uno puede ayunar de todo. O sea, uno puede ayunar de la televisión, uno puede ayunar del internet, uno puede ayunar de sus pasiones, si uno es muy... iracundo, bueno, hoy no me enojo, si uno habla demasiado, está muy acostumbrado a hablar mucho, bueno, hoy no hablo, hago un ayuno, hago silencio, hoy es un día de silencio, o sea, a lo que en realidad un ayuno consiste en ofrecer aquello que a uno más le cueste. Entonces, si lo que a mí más me cuesta en realidad es no tomarme el café de la mañana, eso es lo que ofrezco. Entonces, no se trata de que nos vamos a morir de hambre todos, sino que es lo que a uno más le cueste, lo que sea más difícil, porque de eso se trata el ofrecimiento, ¿no? Yo no voy a ofrecer algo que para mí se me hace súper fácil. O sea, le voy a ofrecer a Dios algo que para mí realmente va a ser un sufrimiento y un esfuerzo durante el día. Es cierto. Muy bien, Karina. Oye, ahorita que mencionabas a nuestra Santísima Virgen María, también queremos preguntarte, en tu proceso de liberación, ¿qué función tiene tuvo la Virgen María para tu proceso de liberación, y qué función también tiene la Virgen María para los católicos en este proceso en el que estamos también, ¿no? Que muchas veces también es un proceso de liberación? Sí, sí, ella es absolutamente fundamental. Yo la sensación que tuve en todo este proceso fue de que cuando uno está demasiado alejado de Jesús, ella es la que te toma de la mano y te lleva a Él directamente. Eso es lo que más patente a mí me ha quedado. Entonces la función o el rol que ella cumplió en mi proceso en particular fue de rescate, totalmente. O sea, me fue a rescatar, a tomarme de la mano y a llevarme directamente a Jesús. Y ahí me dejó con Él, y como que se pasó como a ser parte del ¿cómo se dice? Del landscape, como de la foto general, ¿no? Como del paisaje.
no que haya restado importancia su participación, pero como que sentí muy, muy potentemente de que su rol era acercarme a Él. Y siento de que eso es, en general, el rol que ella tiene con nosotros, y en términos como de nuestras devociones y de cómo nos acercamos a ella. Leí hace muy poco algo muy bello que hacía una analogía con cuando uno, por ejemplo, necesita ir a hablar con alguien del gobierno o con alguien de la burocracia, como que explicaba que claro, que uno normalmente va a hablar con alguien que uno conozca de ese lugar, para que lo pueda acercar un poquitito a esa persona y dé una buena palabra sobre nosotros, ¿verdad? No, si es un conocido, yo digo, ya. Entonces, lo mismo nos ocurre a nosotros en 3 niveles. El primer nivel es entre Dios y nosotros. Entonces, entre Dios y nosotros, el que nos va a hablar bien de nosotros a Dios es Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús está ahí y es como nuestro abogado, nuestro intercesor directamente con el Padre. Y entre Jesús y nosotros está la Virgen María. Entonces, ella es esa persona que le va a hablar bien a Jesús de nosotros. Entonces, va como por escalas. Y siento de que en eso es nuestra intercesora, es nuestra abogada. Por lo tanto, a ella le podemos pedir que colabore, que nos ayude, que le cuente al Hijo, que le cuente a Jesús. Y también, por supuesto, nosotros hablar directamente con Jesús. Pero siento de que ahí hay una mediación de ella que es muy profunda. Sobre todo, a mí me da la sensación, esto es a título personal, no lo quiero generalizar porque realmente no sé si será así, pero a título personal lo que a mí me ocurre con ella es como si fuese precisamente la que está tomando a la gente más alejada, a las ovejas así como que se fueron ya requete muy lejos, como que están muy, muy, muy lejos, y las toma y las trae a su presencia, a la presencia de Jesús. Y ahí como que ella está siempre acompañando, pero es como que su labor fuese seguir trayendo más, como que yo sentí que me dejó ahí con él, y se fue a buscar a otra persona, no sé cómo, claro, ya estás bien, aquí vas a estar bien, listo, y se fue, es como eso. Sí. Ay, pues qué bonito compartir contigo todo esto. Queríamos también preguntarte, ¿cómo podemos protegernos si en nuestra familia hubo o hay personas que han estado en lo esotérico, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos, ¿no? Yo creo que la primera forma de protección, la más potente, es estar en estado de gracia. Uno estando en estado de gracia es muy difícil que le pueda llegar tanto la influencia como de una brujería externa, como de algo que haya hecho un familiar hacia atrás. Creo que es la parte más importante, es preocuparse del estado del alma. Si yo no estoy preocupada del estado de mi alma, me puede entrar cualquier cosa, porque estoy expuesto. Porque si estoy, por ejemplo, cómodo viviendo en pecado mortal, es que ahí puede entrar de todo. O sea, incluso no tiene ni siquiera que ser algo de mi familia. Puede venir alguien de afuera que me mire mal, ya puede generar unas consecuencias bastante profundas, sin necesidad de que haya sido nada muy esotérico, digamos. Entonces creo que lo más importante es estar en estado de gracia, estar siempre con la confesión al día, cada vez mantener un cuadernito, por ejemplo, en donde si yo me doy cuenta de que no puedo ir a confesarme una vez a la semana, por ejemplo, o puedo una vez a la semana, durante la semana ir anotando, porque se van acumulando, y ojalá inmediatamente en el momento en que uno se dio cuenta que cayó, poder ir a confesarse, hacer un tiempo para ir a confesarse, y si no se puede, tratar de que pase la menor cantidad de tiempo posible, porque en ese estado de pecado es en donde uno se convierte realmente en una puerta abierta para lo que sea. Entonces esas influencias pueden estar presentes y se pueden sentir más cuando uno se ha caído. Entonces, y lo otro tiene que ver con renuncias. Uno puede ir a la iglesia, puede ir al sagrario, si se puede hacer delante del Santísimo Sacramento del altar, mejor aún,
y arrodillarse, y ya si se puede hacer en posición de postración, arrodillado frente al Santísimo, mejor aún, si no, arrodillado frente al Sagrario también, son todas formas válidas, incluso arrodillado en casa, con estas transmisiones de perpetuas, de adoración perpetua al Santísimo, que ahora hay en YouTube. Uno puede poner una de esas si no tiene la oportunidad, y estar en la intimidad de su casa, y hacer una renuncia, en voz alta ojalá, puede ser también desde el corazón, pero es muy bueno vocalizarlo, porque así uno mismo se escucha diciendo la cosa, y uno puede decir en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo el daño o pecado intergeneracional de mi familia. En el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de la rabia. En el nombre de Jesús, yo renuncio, y todas las cosas que se puedan poner ahí, en el nombre de Jesús, uno renuncia a ellas frente a Él. Entonces, eso es un acto muy, muy potente que va sellando de a poco las grietas por las que se pudiesen filtrar este tipo de influencias, ya sea de magia que hubo en la familia, o chamanismo, o curanderismo, y todo eso que está que en muchos países, sobre todo de Centroamérica, es muy común. Entonces, todo eso se puede ir trabajando de esa forma. Si ahora ya el tema es un poco más grave, habrá que ir a sesiones de liberación, misas de sanación, y si es ya gravísimo, habrá que hablar con un exorcista, pero ese es el punto de partida. Ok, Karina, pues bien interesante todo esto que nos compartes. No sabes la alegría y no sabes lo mucho que nos estás ayudando al compartirnos todas estas herramientas. Que también queríamos preguntarte, Karina, ahorita actualmente pues tú sabes que los medios, la televisión, la música y todo nos bombardea, y pareciera ser que muchas cosas están bien y en el fondo están mal. ¿Cómo podemos discernir cuando algo aparentemente es bueno, pero trae un trasfondo malo? Ya, esa es una muy buena pregunta. Sí, porque lo primero yo creo que va como a un nivel que no es tan sutil, que tiene que ver con, por ejemplo, yo me imagino cosas que yo le mostraría o no le mostraría a un niño de 2 años. Después de 4 años, y por ejemplo con las cosas que se ven en la televisión, yo me imaginaría o trataría sería como un buen punto para mi discernimiento, de ver si eso yo lo podría compartir en un grupo de oración, por ejemplo. Si sería algo que yo podría llevar a compartir con gente de oración, si se lo mostraría a un sacerdote, por ejemplo. También podría ser como un pequeño como test. Y ya metiéndonos más en el tema del discernimiento espiritual, San Ignacio de Loyola nos enseña muchísimo a diferenciar entre el buen espíritu y el mal espíritu, que le llama él, en sus ejercicios espirituales. Entonces, él nos habla de que todo lo que venga hacia muy grandes rasgos, esta es la parte como más inicial de lo que él nos comenta, lo que nos enseña es de que todo lo que venga del buen espíritu siempre nos va a dejar con un gozo en el corazón. Nos va a dejar con gozo, que no es lo mismo que placer. Nos va a dejar con gozo, nos va a dejar con alegría y nos va a dejar con paz. Todo lo que venga del buen espíritu siempre se va a manifestar de esa manera, siempre. Y todo lo que venga del mal espíritu va a ser información, imágenes o cosas, palabras que a nosotros nos van a inquietar. Si nosotros sentimos inquietud, si sentimos ya que estamos un poco intranquilos, si nos da miedo, si nos genera resquemor, eso ya no viene de Dios. Eso viene directamente del mal espíritu. Entonces, al mirar cosas en la televisión, podríamos aplicar esa regla de discernimiento y decir, bueno, esto me trae gozo, me trae paz, yo estoy tranquila viendo este programa, o en realidad más me trae como angustia, más me deja con ganas de llorar, o como, ahí hay una buena directriz. Y siento que para discernir también como con los pequeños, sobre todo, no debiese haber nada violento en las cosas para los niños. Nada, o sea, el mundo ya es lo suficientemente violento como para que lo empiecen a sobreexplotar desde tan pequeños. Eso. Muy bien, muchas gracias. También comentabas en uno de tus videos que tú, como que tenías ciertos trastornos que te los habían detectado que eran psicológicos.
pero que después tú te diste cuenta que no eran psicológicos. ¿Cómo podemos nosotros, porque eso sobreabunda en estos tiempos, ¿no? Y más después de esta sindemia. Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si realmente es un trastorno psicológico o si necesitamos ayuda espiritual, ¿no? Ujú. Yo creo que es un poco difícil discernir, pero siento de que la oración aquí lleva, como decimos en Chile, la batuta. O sea, que lleva la voz de mando. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a vivir una vida de oración, como realmente a compenetrarse en este diálogo con Dios, además de obviamente de las devociones como el rosario, eh, cuando se empieza realmente como a tener esa relación, hay ciertas cosas que en mi experiencia personal lo que me ocurrió es que empecé a tener aversión a lo sagrado, que yo sé que no siempre ocurre, pero, pero si uno siente, por ejemplo, que las cosas, porque dentro de los trastornos psicológicos hay una gama bastante amplia, pero lo que yo sí puedo decir es que es muy distinto tener una psicosis, por ejemplo, que trata sobre, a ver, sobre la llegada de los alienígenas, por ejemplo, a tener una psicosis que tiene características religiosas. Como que tu psicosis tiene que ver con los demonios, tiene que ver con los ángeles, tiene que ver con Jesús en particular. Ya si está Jesús ahí, hay mucho que decir con respecto a eso. Y si tiene connotaciones espirituales en el sentido de la lucha entre el bien y el mal, el cielo y el infierno, entonces, eso ya es algo que uno podría, no obviamente decir, no, mi enfermedad no es mental, pero sí que uno podría meterse a explorar qué hay ahí, porque es bastante distinto tener una psicosis o ideaciones que tienen que ver con los aspectos religiosos, sobre todo cuando uno no conoce mucho de ellos, pero los presiente, como que los siente, a cuando las cosas y las ideaciones que uno tiene son bastante más como arraigadas a lo natural o a otras cosas que no tienen que ver con el mundo divino. Entonces, creo que esa sería como una de las maneras. Y la otra, cuando uno siente que como casi que fuese un otro, un aspecto muy desconocido de la personalidad, o como que a uno realmente lo tomara emociones que no tienen relación con lo que está pasando afuera. Cuando la rabia, por ejemplo, que se siente porque se cayó una taza, supera el evento. Cuando las emociones del alma en general son demasiado sacadas del contexto de lo que lo provoca. O sea, que las reacciones son apropiadas o adecuadas. Claro, yo me puedo molestar porque se me cae la taza, pero si la reacción es una furia porque se me cayó la taza o una rabia demasiado exacerbada, también podría observarse. No quiero decir como que toda la gente que tenga, todos los rabiosos del planeta Tierra están poseídos, no, pero sí que puede ser algo a observar. Y lo otro que yo me di cuenta mucho tiene que ver con la mirada. Había momentos en que yo me miraba al espejo y yo miraba un ojo en particular y yo veía que ahí había algo que era muy malo. Lo miraba y era como, y lo podía ver, pero no sabía qué era. Era como, oye, es muy rara esa mirada. Y me salía muy poco, no era algo que se revelaba como siempre, pero había momentos en que aparecía y como que yo miraba y decía, ¿qué es eso? Entonces eso también puede ser como el que pueden haber ciertas facciones que no son que uno parezca un demonio, porque si no nos habríamos dado todos cuenta inmediatamente que estábamos poseídos, pero son cosas muy sutiles, como una pequeña mirada así muy flash, que salió que era como que casi que a uno mismo mirándose al espejo le dio susto, como ese tipo de cosas, sería como lo que yo podría aportar, porque en general, claro, existen psicólogos católicos y psiquiatras católicos que por lo menos acá en Chile trabajan a la par con el exorcista y que van viendo estas cosas, no esto que estoy hablando específicamente, pero sí el relato, ¿no? Como que uno tiene que contar cómo fue el episodio y qué le pasa, y ahí él puede discernir un profesional ya con mayor
con mucho más conocimiento sobre el tema, pero a título personal, desde mi vereda, esas fueron más o menos las cosas que yo fui notando, sobre todo el hecho de comenzar a vivir una vida de oración. Cuando yo comencé a orar, hacer el rezo del Santo Rosario y así, pero disciplinadamente todos los días, ahí yo empecé a manifestar, se empezó a manifestar, no le gustó para nada, entonces ya al mes número 3 de eso empezó a mostrar, y eso es la otra cosa, es la constancia y la perseverancia en la oración, porque si uno ora una vez no va a pasar nada, 2 veces tampoco, o sea, yo me demoré 3 meses de oración constante, en que se manifestase también lo que había ahí, entonces hay que ser perseverante para darse cuenta, si no, no se va a mostrar. Muy bien, Karina, pues ya estamos casi para finalizar, se nos va bien rápido el tiempo y además no sabes las ganas que teníamos de platicar contigo. Yo te quería hacer una pregunta un poquito haciendo un paréntesis, hablando un poquito sobre la muerte. No sé si tú lo hayas experimentado, pero acá es muy común que las personas que están enfermas de repente se estabilizan y después fallecen. Entonces, bueno, por acá ha sido muy común eso de que la gente está muy mal, está en crisis, de repente mejora y después al poco tiempo fallece. ¿Por qué pasa esto o qué es lo que nos puedes compartir de esto? Yo tengo la sensación del corazón de que ese momento en que, claro, que acá también, o sea, yo creo que es algo que pasa en los estados de la muerte, tiene que ver con la misericordia de Dios nuevamente, que nos entrega un espacio de tiempo para poder decir lo que necesitamos decir, hacer lo que querramos hacer y despedirnos de buena manera. Yo siento que es como incluso, de hecho, si lo comparamos un poco con los registros que hay de las personas que recibieron la extrema unción y de hecho no murieron, porque es tanta la energía, es tanto, no la energía, es tanta la gracia que otorga la extrema unción, que permite incluso que ese estado dure mucho más, se prolongue en el tiempo, que la persona salga de esa, como diríamos, agonía y tenga mucho más tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Pero en esos casos en que es como un ratito o un día que estuvo súper mal y después el otro día estaba muy bien y después ya el otro día muere, es eso, es el poder estar lúcido para despedirse, decir las cosas que necesita decir y recibir aquello que también le quieran dar sus seres amados. Y poder irse tranquilo. Pues quería preguntarte, y no, es que quiero aprovechar. Me encanta. Mira, en uno de tus videos decías que explicabas que en la última parte de tu proceso de exorcismo había un pitufo, como les dices tú, que no se iba, ¿no? Y que cuando el sacerdote preguntó por qué, él dijo que había pecado, ¿no? Pero me llamó mucho la atención tu explicación de esos pecados, porque aparentemente, pues no eran tan graves, ¿no? Ni tan malos, y son cosas que a lo mejor nosotros hacemos siempre, ¿no? O sea, que decimos, es que pues yo me compro cosas de uso y no gasto tanto en esto, y de repente ves que pues es avaricia porque te lo compras, como tú decías, ¿no? O sea, sí, lo quiero y lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo que estos pecados, o sea, cómo podemos nosotros saber pues que sí está mal eso, ¿no? Que estamos haciendo? Sí, eso es un tremendo tema porque es muy cierto. O sea, uno piensa de que las cosas, ya, uno tiene la visión de que las cosas malas son malas, así como Hitler malo, y la visión de lo bueno, y como que entre medio está muy gris, ¿no? Como demasiado gris todo, y el relativismo no aporta nada en ese sentido. Entonces, claro, cuando nosotros realmente nos vamos a leer, por ejemplo, la vida de los santos, y tú lees de que son personas que estaban constantemente sintiendo que no lo hacían bien, o sea, la Madre Teresa de Calcuta lo pasaba pésimo, o sea, como que estaba todo el tiempo pensando de que ella no iba a llegar, que no lo hacía bien, que nunca lo hacía bien, que podía dar más y no podía dar más. Y claro, uno va leyendo eso y me pasa esto de
de la última liberación, y claro, o sea, nosotros tenemos la concepción de que los pecados son los que están en los 10 mandamientos, por supuesto, están los pecados capitales también, que son la raíz de muchos otros pecados, que son graves. Por eso se llaman capitales, porque son los que abren las puertas a ramas de pecados. Entonces, el problema con los pecados capitales, es que uno no los tiene muy asimilados, como que nosotros tenemos asimilados los 10 mandamientos, si es que, porque no todos, como que a muy pocas personas se le vienen así como inmediatamente a la cabeza cuáles son los 10, normalmente uno llega como al tercero, dos, no sé, y ahí ya, pero los pecados capitales no es un tema en el que uno se meta mucho, siento yo, a título personal. Entonces, el problema con estos es que como como aparte no los miramos mucho, segundo se esconden muy bien porque toman apariencias de cosas que no, toman apariencias en el mundo moderno de cosas que podrían llegar a ser buenas, entre comillas. ¿Por qué? Porque si uno piensa, por ejemplo, en el egoísmo, uno piensa en el egoísmo, pero aparece toda esta corriente de pensamiento que te habla de que tú te tienes que centrar en ti y que tú eres lo más importante y de que tú te tienes que amar a ti mismo. Entonces uno casi que como que entre el egoísmo y el amarse a sí mismo, como que lo que es positivo y negativo, como que hay una línea, ¿no? Un gris. Entonces eso es muy común en los pecados capitales. Hay como una línea muy gris que uno mismo va como construyendo o va siendo más relativa entre estoy envidiando o no estoy envidiando, esto es lujuria o es solo deseo, entonces como que vamos relativizando la calidad real de lo que es un pecado capital, y ahí es donde caemos porque caemos en las líneas grises. Entonces, como no sabemos o no estamos muy ciertos o seguros de si eso es o no es, y ni siquiera nos cuestionamos porque estamos acostumbrados a vivir en ese lugar, pensamos que así es como tiene que ser, y resulta que no. Resulta que la invitación, en este sentido, creo yo, que podría ser a revisar los pecados capitales. A revisar los pecados capitales y a revisar las virtudes que los contraponen, ¿ya? Porque cada uno de los pecados capitales tiene una virtud que lo elimina. Entonces uno no se enfoca en este tipo de trabajo, uno no se enfoca a eliminar el pecado capital de mi vida, uno se enfoca a reforzar la virtud. Entonces, si yo soy, si no soy muy generosa, no me voy a ir a tratar de eliminar la no generosidad de mí, sino que voy a ir a trabajar la generosidad, a hacer un trabajo de ser más generosa, y que sea un trabajo real. O sea, si yo sé que en realidad no quiero dar esto, lo doy. Porque ahí está el trabajo, y ahí es donde se empiezan como casi como a abrir puertas a donde uno no ha explorado y donde se hace mucho más fácil y más simple poder transitar. Entonces los actos en este sentido son muy fructíferos. Cuando uno toma acción con respecto a la virtud que necesita tener, se va reduciendo el pecado capital hasta el punto en que desaparece y va creciendo la virtud, que es lo que tiene que ocurrir. Pero eso tengo yo la sensación muy profunda de que no ocurre atacando el pecado, ocurre enfocándose en la virtud, trabajando la virtud. Eso. Pues como te comentaba, Karina, algo que nos quieras compartir, que se nos escape y que creas que es importante compartir a todos los católicos, a todas las personas que estamos acá en México, en Jalapa, algo que tú creas que nos falta preguntarte. Sí, me encantaría compartir algo que siento que es súper fundamental para todos nosotros, que es la voluntad de Dios. Que yo creo que todas las puertas del cielo se abren si uno sigue la voluntad de Dios. Y seguir la voluntad de Dios no implica dejar de ser quien uno es, ni dejar de sentirse, dejar de estar en el mundo, nada de esas cosas que uno se puede llegar a imaginar, porque de repente uno piensa en la voluntad de Dios y casi siempre suena como algo muy grande, ¿no? Como decisiones súper, súper de vida y concretas que uno tiene que tomar, y resulta que no es así. La voluntad de Dios tiene que ver con aceptar todo lo que te pasa en el día. Porque Dios Padre Todopoderoso, en su infinita misericordia y sabiduría, tiene planeado el día completo para nosotros, de principio a fin. Y cualquier intervención que nosotros podamos hacer, probablemente lo hagamos peor. Él tiene todo así, pero listito para nosotros, y nosotros lo único que hacemos al no aceptar esa voluntad es limitar nuestras propias posibilidades. Porque a quién no le ha pasado eso de que
en un momento te pasa algo que pareciera ser lo peor del planeta Tierra y resulta que a los 2 días, 3 días, un mes es la mayor bendición que pudiese haber llegado a uno. Entonces, acá en Chile tenemos un dicho que es como agachar el moño, ¿no? Que es como ser humilde, o sea, aprender a decir, bueno, tú sabes más que yo. Y Dios sabe mucho más que todos nosotros combinados. Entonces, si Él te puso en una situación en donde por algún motivo tú no estás cómodo, es que tienes que aprender de esa incomodidad. Si te puso en un lugar en donde estás sufriendo, es porque hay que aprender de ese sufrimiento. Si te puso en un lugar en donde necesitas ayudar a los demás y no tienes ganas, es porque tienes que trabajar en tus ganas de ayudar a los demás. Entonces, y lo otro, además de la voluntad de Dios, es de que Jesús lo único que quiere es que nosotros amemos. Y lo amemos a Él en los otros. Entonces, en el minuto en que nosotros sintamos de que ya estamos perdiendo el amor por la otra persona porque me puse a discutir, porque estoy así como, no, y no me entiende, y ya me empiezo como un poco a sulfurar, y ya esta cosa es acordarse de que ahí está Jesús. Sea o no sea de mi misma etnia, sea o no sea de mi mismo país, de mi misma religión, me da lo mismo. A Jesús no le importa. Lo que a Él le importa es que nosotros tengamos claro de que ahí está Él, de que es un hijo de Dios, el que tenemos al frente. Por lo tanto, no dejar nunca de amar y pedirle siempre a Él que nos permita y nos dé la gracia de llegar algún día a amar como Él nos ha amado. Eso. Pues yo la verdad estoy fascinada porque de verdad tenía muchas ganas. Siempre te he seguido en tus videos y la verdad es que teníamos muchas ganas de compartir contigo. Yo quiero dar gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad? A la Virgen María, y darte las gracias a ti también, porque has sido bien valiente. La verdad es que me impactó mucho, ¿no? Que tú hayas sido tan sincera en todos tus videos y que hayas compartido con nosotros, con el mundo entero, ¿no? Tu proceso de exorcismo, que generalmente pues se oculta, ¿no? Porque las personas que están en un exorcismo pues tratan de ocultar su identidad, ¿no? Al contrario de lo que tú hiciste, pero la verdad es que ha sido una bendición para muchos, o sea, hemos de verdad aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo doy gracias a Dios por ti, por tu vida y por permitirnos estar compartiendo contigo. La idea fue de él, pero yo estoy muy agradecida también con él. Ay, muchas gracias. Yo también estoy muy, muy agradecida, muy feliz también de conocerlos y de estar aquí compartiendo con ustedes. Me llena el alma. De una manera que no puedo describir. Para mí hablar de esto me llena más que, no podría decir con palabras, pero siento que es casi como cuando uno siente eso y como, para eso venía yo aquí, a la tierra. Eso era lo que tenía que hacer, que no me encontré ninguna carrera, era eso, mira. Sí, es cierto. Pues estamos nuevamente muy agradecidos, Karina. Sabemos que te tienes que retirar, ¿verdad? Y esperemos, te hago la cordial invitación para que no sea ni la primera ni la última. Te comentaba que nosotros estamos empezando este canal de Lección Divina. Nosotros practicamos la Lección Divina como familia y bueno, pues mi esposa me decía de tus testimonios. Me animé a escucharlos y pues yo también quedé encantado y quedé sorprendido y te agradecemos nuevamente de verdad esa valentía porque estás haciendo una labor, a lo mejor tú no lo ves, pero estás haciendo una labor tremenda en la iglesia y estás haciendo una labor tremenda para acercar almas para la gloria de Dios y pues te felicitamos, te animamos. Y yo también quiero aprovechar para que en tus oraciones pidas por nosotros, tus oraciones personales, y te vuelvo a hacer la invitación para que esperemos que no sea ni la primera ni la última, te estaremos por ahí molestando un poquito más. Sí. Y pues muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo en Jesús. Que Dios te bendiga mucho. A ustedes también. Gracias. Que estén muy bien.